Hola, ¿cómo están? Con este pequeño video quiero dejarles indicado algunos cálculos que les va a hacer falta para poder desarrollar el resto de la práctica de laboratorio que estábamos haciendo, ¿verdad? El cálculo de exactitud de la medición, eso les pide a ustedes desarrollar en la tabla 2. Para poder calcular la exactitud de la medición, utilizamos la exactitud del instrumento que nosotros tenemos como dato en la tabla 1 que ya habíamos completado sobre las características técnicas del voltímetro CC, ese dato de exactitud del instrumento. Y vamos a tomar un ejemplo. En caso de que estemos trabajando en el rango de 40 voltios, su exactitud según nuestra tabla 1 es de más o menos 0.05% más 5. Si estamos trabajando con el rango de 400 voltios, también sería el mismo valor de exactitud. Entonces vamos a trabajar con esta fórmula de exactitud. Si la tensión medida por el voltímetro es de 12,734 voltios, entonces tengo que trabajar con esta medición, con este dato que me midió mi instrumento para hallar el error instrumental a partir de la exactitud. Entonces trabajo con esa fórmula. La exactitud me decía que es más o menos 0.05%. Y acá donde les pinté en rojo va a ser del valor medido, de lo que me mide mi instrumento, que en este caso es 12,734 más 5 por resolución. Entonces reemplazo esto y obtengo más o menos 0.05% de 12,734 voltios, es el valor medido, más 5 por la resolución del instrumento en el rango de 40 voltios, es de 1 milivoltio. Ese dato también está en la tabla 1. Entonces resuelvo todo con mi calculadora y obtengo que la exactitud instrumental es de más o menos 0,011367. Y por la resolución del instrumento, que ya habíamos dicho que es de 1 milivoltios en ese rango, entonces redondeamos también esta exactitud a esta resolución y nos queda que nuestra exactitud instrumental es de 0,011 voltios. Luego, el resultado de la medida entonces va a ser el valor medido más menos la exactitud que he calculado. El valor medido, que en el caso de nuestro ejemplo sería 12,734 voltios más menos 0,011 voltios. De esa forma entonces se expresa el resultado de la medida, que es también un dato que me pide mi tabla 2. El siguiente paso sería hallar el intervalo de valores, que sería sumando y restando al valor medido la exactitud instrumental que obtuve. Así completaremos entonces la tabla 2. Pasemos a otro dato importante que voy a necesitar para la tabla 3, que es el cálculo del voltaje B'AB denominado por efecto de carga o incluyendo la resistencia de entrada RB del instrumento. B'AB. Vamos a analizar un poquito a qué se refiere. El mismo circuito del diagrama circuital con el que estábamos trabajando, el circuito 1, era la resistencia en serie de 68 kΩ con la de 120 kΩ. Y en este lugar estaba el voltímetro que medía la tensión sobre los extremos de la resistencia de 120K o la tensión entre A y B. Ahora, en vez del voltímetro vamos a representar el voltímetro por su resistencia de entrada. Nosotros también en la tabla 1 registramos cuánto es la resistencia de entrada de nuestro instrumento para los rangos por los cuales estamos trabajando, en este caso 40 voltios y 400 voltios. Su resistencia de entrada es de 10 mega, entonces reemplazaremos por 10 mega esta resistencia RB para poder obtener el efecto de carga en el circuito. Para poder calcular la nueva tensión B'AB, entonces necesitamos hallar el equivalente RP paralelo entre la resistencia R2 de 120K con la resistencia RB, que es la resistencia de entrada de mi instrumento con el que estoy trabajando, sería de 10 mega. Hallo ese equivalente y seguidamente hallo el nuevo valor de tensión B'AB por divisor de tensión, que sería 20 la tensión total por RP, que es la resistencia paralela que voy a calcular, o el equivalente, sobre la suma de RP más 68K. Una vez que hallo este valor, entonces esa sería
la tensión B'Ab que yo necesito para poder continuar mi análisis de incertidumbre, evaluación de incertidumbre por efecto de carga en la tabla 3. Los siguientes procedimientos que están en la tabla 3 ya están bien especificados también. Cada ítem, cada punto que nos está pidiendo, especifica abajo cuál sería la fórmula que vamos a utilizar. Bien, con eso entonces concluyo esta presentación que les va a ayudar a terminar con su tarea.